Mis hermanos, estamos, podríamos decir, en la recta final de este apasionante estudio que hemos llevado durante más de un año ya, este panorama bíblico que hemos llevado todos los jueves, libro por libro. De veras que ha sido emocionante, es una herramienta increíble de veras para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Yo les invito, hermanos, a que puedan ustedes entrar a la página de Facebook para ver los resúmenes que hay, las portadas que se han hecho. De estas van todavía en el Antiguo Testamento que hemos mandado. Pero si usted no ha estado viniendo los jueves, entonces sí les pediría también que busquen en la página de YouTube todos los estudios que hay de la palabra de Dios. Y si usted, como yo, se desafía a leer la palabra de Dios completa, esta sería una herramienta perfecta cada vez que usted va a iniciar la lectura de un libro, ¿sí? Y el estudio también. Si usted de repente dice, voy a estudiar ahora el libro de Salmos, primero échese el tema el jueves donde vimos Salmos. De veras que es hermoso. Y hoy nos toca ver la primera carta a Timoteo. Es algo que hoy nos toca ya esta carta a Timoteo. Y en relación al que lo escribió, pues ya hemos dicho mucho, ¿no? Que es Pablo. Ya hemos dicho mucho. Hoy quiero concentrarme en hablar acerca de Timoteo, en este primer lugar, que es el que recibe esta carta. Timoteo, como lo dice ahí en la transparencia, en la diapositiva, como su nombre le indica, lo que quiere decir Timoteo es el que honra a Dios. Y ustedes van a descubrir por qué. De veras que es, desde esto que estoy diciéndoles, hermanos, es increíble cómo el Señor tiene una perfección absoluta en todo, hasta en los nombres de las personas, de sus seguidores, como Timoteo, el que honra a Dios. El primer punto dice, nacido gentil en Listra, de madre judía, creyente y de padre griego. Timoteo vivía en Listra. No está mi hermano Oscar, que es el bueno para los mapas. Siempre me hubiera gustado que cuando hablamos de alguna región pudiéramos ver el mapa y pudieran enseñarnos y ver ahora en la actualidad dónde estaría esa ciudad. Sería interesante. Timoteo vivía en Listra entonces, un pueblo en una pequeña provincia que se llamaba, provincia romana, que se llamaba Licaonia, y ahora es parte de Turquía. Su madre Eunice, todas estas referencias, hermanos, ya no voy a leer dónde viene esto. Hay muchas referencias que les voy a decir que vienen en el libro de los Hechos, que ya estudiamos. Entonces, ahí se las dejo nada más. Su madre Eunice era una judía religiosa, muy devota, ella, y era seguidora completamente de Jesucristo, su madre Eunice, ¿sí? Su abuela Loida también ella era creyente. Su padre era griego y no hay datos que nos muestren o que nos digan si su padre era creyente o no. Solo sabemos que su padre era griego. No sabemos si se convirtió, como lo dije. Y también podemos ver durante el estudio de la palabra, de los Hechos también, de 1 de Timoteo, que durante su niñez, ustedes recordarán el versículo, Timoteo le habían enseñado el Antiguo Testamento. Esto también viene en la segunda carta que vamos a ver en la próxima jueves. Vamos a ver cómo
se dice ahí que Timoteo ya era enseñado, ya había sido enseñado, Timoteo, en el Antiguo Testamento, lógicamente. Y también podemos entender, de acuerdo a la historia de este personaje que estamos viendo hoy, podemos ver que vino a la fe salvadora en Cristo a través del ministerio de Pablo, podríamos decir, a la fe salvadora. Él ya conocía, él era estudioso, le habían enseñado, pero llegar a la fe salvadora seguramente fue a través del apóstol Pablo en esta ciudad de Listra, durante su primer viaje misionero, que también ya lo vimos. Otro punto importante de Timoteo, el favorito de Pablo, su hijo espiritual, el reflejo más genuino del apóstol, su mejor pupilo y quien más le representó a Pablo. No sé si ustedes han sabido, o bueno, hay algunas iglesias que inclusive hermanos pastores que se sienten Pablo, quieren agarrarse a los muchachitos estudiosos y normalmente les dicen, yo voy a ser como Pablo y tú vas a ser mi Timoteo. De veras que es de risa cuando hacen eso. No tienen la más remota idea de lo que están diciendo, hermanos. Se los digo por experiencia, en alguna iglesia yo lo escuché. Bueno, en relación a este punto, encontramos que en el segundo viaje misionero de Pablo, se llevó a Timoteo. En el segundo viaje misionero, llega a Listra. Ahora sí podríamos decir que recluta a Pablo. Y Timoteo tenía una buena reputación, que también lo dice en el libro de los Hechos, que decía, tenía una buena reputación. Pablo escuchó de este Timoteo, seguramente platicó con él, vio su fe, vio su conocimiento y lo recluta, lo invita a estar con él. Se oye medio raro al reclutar, lo invita a estar con él. Después de esto estuvo acompañando a Pablo en su primer encarcelamiento romano. Cuando a Pablo lo encarcelan, estuvo ahí siempre Timoteo, al pendiente de él. Pablo también, en relación a esto que era su favorito, Pablo frecuentemente nombra a Timoteo en sus epístolas. Pablo menciona a Timoteo en Romanos, en Corintios, en Filipenses, en los Colosenses, en Tesalonicenses y en Filemón. En todas esas epístolas o cartas de Pablo, nombra a Timoteo. Y también podemos ver que a partir de este segundo viaje misionero, donde acompaña ya a Timoteo a Pablo en sus viajes y en su peregrinar, a partir de ahí Timoteo iba a ser el discípulo, su amigo, su colaborador por el resto de la vida del apóstol Pablo. Qué hermoso, de veras. Otro punto que tenemos ahí también dice que como líder y pastor dejó huella en la historia de la iglesia primitiva. Muchas veces Pablo envió a Timoteo a las iglesias, a las diferentes iglesias en las que él había estado como su representante. Timoteo iba en representación de Pablo. Y lo vemos en Corintios, en Filipenses, en la primera Tesalonicenses también, de las que ya vimos. Y seguramente lo nombramos, o lo nombraron los hermanos que estuvieron dando este tema. También podemos ver que ministró en varios lugares, incluyendo Filipos, Berea, Atenas, Tesalónica, Corinto, y al final, en relación a esta carta, en Éfeso. Él estaba a cargo de esta obra en Éfeso, cuando Pablo le escribió esta carta aproximadamente en el año 64, que lo vamos también a tener ahí. Y el otro punto que tenemos ahí, dio su vida por causa de Cristo desde su juventud y hasta su muerte. Dio su vida por la causa de Cristo desde su juventud, Timoteo, estamos hablando, hasta su muerte. En ese tiempo Timoteo todavía era un joven. El versículo 12, Bertita, ¿qué dice? Ninguno tenga en poco
juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, Gracias. espíritu, fe y pureza. Muy bien. Joven. Era un joven cuando lo llama Pablo. También era frágil de salud. ¿Recuerdan en el capítulo 5, versículo 23? ¿Recuerdan qué le recomienda a Pablo? Que tomara un poco de vino porque tenía problemas estomacales. Era frágil de salud. Ciertos aspectos de su ministerio de Timoteo le eran un poco molestos, desagradables, podríamos decir, como el tratar con firmeza a la oposición. Yo creo que esto pasa en cualquier joven. No me van a dejar mentir que cuando somos jóvenes y empezamos con este ímpetu y con estas ganas de seguir al Señor, nos cuesta trabajo enfrentar ya sea la oposición dentro de la misma iglesia o las falsas enseñanzas y todo ese tipo de detalles. También quiero comentarles que de acuerdo a Hebreos 13:23, no lo vamos a leer, pero Hebreos 13:23 dice, se dice más bien, que Timoteo fue encarcelado y que fue liberado. Eso es todo lo que sabemos, que en algún momento de su vida Timoteo fue encarcelado y que fue liberado en algún lugar. Un historiador posterior llamado San Juan Crisóstomo, por ahí por el año del 300 o 400, afirma que Timoteo, es un dato interesante, Timoteo llegó a ser el presidente de todos los obispos de aquella región, de toda aquella región, el presidente de todos los obispos. Y también por esta misma fuente sabemos que más o menos por el año 96, recuerden que la carta se escribe en el 64, él ya está viajando con Pablo. Entonces aquí este historiador dice que más o menos aproximadamente en el año 96, cuando todavía estaba Domiciano, el emperador Domiciano, que nos ha hablado tanto el pastor en los estudios y también en esto de las cartas también, Timoteo se empecinó en impedir una fiesta religiosa que había en aquella región. Una fiesta religiosa donde, al parecer, o más bien, Timoteo decía que estaba llena, que era un torbellino de herejía, de desfachatez, de placer y de corrupción. Se empecinó en prohibir, hizo todo lo posible, a tal grado que el vulgo, que los que no eran cristianos, que los que no eran de la fe, se pusieron de acuerdo y agarraron palos, piedras, y lo golpearon salvajemente hasta morir. Fue un mártir. La verdad es que Timoteo también fue un mártir. Si hacemos cuentas, y si seamos cuentas que cuando más o menos lo llamó, tenía más o menos en el año 64, unos 30 años más o menos, cuando habla de su juventud, y el año 96, estaríamos hablando que murió más o menos de unos 60 años Timoteo. 30 años sirviéndole al Señor con pasión. Fue martirizado, hermanos. Hablamos un poquito de Pablo ahora, en ese contexto de primera de Timoteo. Después de ser liberado, Pablo, de su encarcelamiento en Roma, fue que escribe esta carta. Hemos ya hablado que Pablo fue liberado después de su primer encarcelamiento en Roma. Lo liberan, fue enjuiciado, fue absuelto de los cargos. También lo vemos en el libro de Hechos, en una buena parte del libro de Hechos. Cuando sale él de la cárcel, después de este encarcelamiento, es cuando él le escribe esta carta a Timoteo. Se dice que Pablo en ese tiempo viajó hacia Macedonia, hacia un lugar por ahí que se llama la Odisea. Yo encontré que era una metrópoli de Frigia y de Pacatiana, que es más o menos la misma zona en la que estamos hablando, pero retirado de donde estaba, de Roma. Parece ser que de ahí, no es seguro que de ahí escribió esta carta. Y otra cosa que podemos decir de Pablo es de las cartas, yo diría, más personales que él escribió. Una carta personal, pero para la iglesia, ¿no? Yo oye interesante esta parte. Después continuamos.
¿Cuándo se escribió esta carta? Se escribió entre los años 63 y 65 aproximadamente, que es más o menos lo que hemos estado viendo sobre la persecución romana y todo ese tipo de detalles. Hemos estado nombrando mucho estas fechas, alrededor de estas fechas. Ese es cuando se escribió. Vamos a ver ahora el tema central, hermanos. El tema central, yo creo que en todas las cartas, como dice ahí, es la obra salvadora de Cristo. Yo lo hice muy general. El tema principal de 1 Timoteo es la obra salvadora de Cristo. Pero puse ahí 4 temas importantes. El primero es la sana doctrina. Los falsos maestros mostraban ¿cómo puedo decir? Una fascinación, estaban fascinados con los mitos y las genealogías. Aurelio, ¿podrías leer, por favor, el versículo 4? Ni presten atención a fábulas y genealógicas interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Genealogías, mitos, eso era lo que estaba imperando mucho en ese tiempo, en ese lugar. También una preocupación por la ley. Versículo 7, por favor. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Imagínense a qué grado estaba ahí la situación, que estos falsos maestros interpretaban la ley a su conveniencia, de una manera sin estudio, sin solvencia en las escrituras, sino nada más a su conveniencia. Eso también él estaba atacando en relación a la sana doctrina. Se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso estas personas que prohibían casarse, prohibían también comer algunos ciertos alimentos, como lo vamos a ver en el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Prohibían casarse, prohibían comer ciertos alimentos y enseñaban, versículo 20, por favor, que la resurrección final ya había ocurrido. ¿Qué dice? El 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Bueno, anteriormente ellos son uno de los falsos profetas que estudiándolos, una de las cosas que ellos enseñaban era que la resurrección final ya había sido eso, y por ahí lo tengo visto. En 2 Timoteo también lo dice. Bueno, en contraste de toda esta sana doctrina, esta insana doctrina que estaba imperando, Timoteo debía enseñar solo lo que era confiable, lo que era sano y lo que era bueno. Podemos ver del 9 al 11, por favor. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y maldicidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Versículo 9, Frank.
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Muy bien. Versículo 6, Gretita. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 3 y 4, Isra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la verdad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esto es lo que tenía que hacer Timoteo en relación a la sana doctrina. Otro punto importante en relación al tema, la obra salvadora de Cristo, es el vivir correctamente. Estos falsos maestros procuraban incitar a la controversia, la avaricia, la duda, la especulación, el engaño, a toda la iglesia de Éfeso. Ese era el encargo que ellos tenían, seguramente de parte de Satanás, yo diría, porque era una corriente totalmente opuesta a lo que el Señor. Estas son las falsas enseñanzas que evidencia. Pablo le dio la siguiente instrucción a Timoteo. Dice que los creyentes, este versículo seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza, le dice a Timoteo. Otro punto, hermanos, en este tema principal de la obra salvadora de Cristo es el evangelismo. El interés de Pablo por el evangelismo exitoso de la iglesia se encontraba en el centro de sus instrucciones. Esta obra salvadora de Cristo es el evangelismo en el centro de toda la instrucción que Pablo le da a Timoteo en esta primer carta que le envía. La conducta de los cristianos, hermanos, debe ser irreprochable, y esto va para cada uno de nosotros. La conducta de nosotros, del cristiano, debe ser irreprochable, intachable. Testimonio, hermanos, testimonio, ya que el comportamiento que tengamos tiene un efecto directo al éxito del esfuerzo evangelístico que nosotros mismos pudiéramos estar llevando a cabo. El testimonio, hermano, el evangelismo. Y el otro punto es los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia necesitaban alcanzar estándares. Una de las cosas resumidas en este tema principal es que nosotros como líderes necesitamos alcanzar estándares más altos. A ver si logro hacerme entender. Nosotros como miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, necesitamos alcanzar estándares más altos de lo que nosotros mismos buscamos afuera. Nosotros queremos ser mejores en el trabajo donde estamos, queremos ser reconocidos y no estamos peleados con eso. Queremos que nos vaya bien. Eso mismo, hasta más de ese estándar que nosotros buscamos fuera de la iglesia, debemos de buscarlo aquí en la iglesia. Estándares más altos, con estudio bíblico, concienzudo, con la inscripción al seminario, con llegar a venir todos los jueves, con venir los domingos a las 11 de la mañana y luego a las 12 en culto, en participar en las diferentes actividades. Eso es tratar de tener estándares altos, que es lo que menciona, en resumidas cuentas, a los líderes en esta primer carta. Sin embargo, hermanos, podríamos decir que si esto va nada más para los líderes, la advertencia contra las prácticas inmorales y el materialismo, que también incluye aquí, aplican para todos los miembros. Versículos 7 al 10, por favor. Al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres de destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe
fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien. Pasamos al género literario, como todas las demás epístolas que hemos visto, es una epístola o es una carta, como a veces le llamamos, y yo le puse ahí, entre comillas, pastoral, por lo que ya habíamos comentado, porque es una carta muy íntima, muy como si estuvieran Pablo y Timoteo allá en la cocina, platicando. Esa es la idea que da la lectura de primera carta a Timoteo, a una persona principalmente. El propósito, hermanos, vamos a ver el propósito, la que sigue. Dice, contrarrestar la influencia de enseñanzas del culto a Diana que reinaba en Éfeso. También no sabemos la historia que nos narra el libro de Hechos, cuando llegan allí a Éfeso, el relajo que se echaron con la diosa Diana, ¿se acuerdan? Fue tremendo. Ojalá que puedan releer todo esto que pasó allá en Éfeso con lo de la diosa Diana. Y entonces dentro de este propósito está animar a Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo intentó o insistió en animar a Timoteo? Porque la juventud de Timoteo y su poca experiencia que tenía, como hemos hablado ya de su juventud, esa poca experiencia que tenía le impedía sobreponerse a los ancianos religiosos de aquella época. Ancianos religiosos, no porque eran ancianos, recuerden que decíamos ancianos por el conocimiento que tenían de las escrituras, de la ley en este caso, ¿sí? Entonces imagínense que llega un jovencito a tratar de enseñarles o de tratar de destorcer ese camino que ellos tenían torcido. Anima a Timoteo esta carta. Otro es alertarlo contra los falsos maestros y sus enseñanzas, que nos hemos cansado de decirlo anteriormente. Fíjense que Pablo ha dejado a Timoteo a cargo de una situación muy difícil, como le hemos estado mencionando. Yo creo que ustedes ya van captando esa situación. Muy difícil en Éfeso. Nada más y nada menos, hermanos, que corregir los errores y las falsas doctrinas. Probablemente, como lo dije aquí, de los ancianos. Influenciados, en esta ocasión, por el gnosticismo, que no les voy a decir qué es gnosticismo, porque lo vimos muy bien el domingo, ¿sí? El gnosticismo del culto a la diosa Diana, como lo hemos mencionado, que reinaba en ese lugar y estaba infiltrándose en la iglesia de Éfeso. Les quisiera comentar que en Éfeso la iglesia era en hogares, era en casas, y dentro de estas casas se levantaron maestros contradiciendo estos principios evangélicos, y también contradecían la humanidad de Jesús, hacían que unos estuvieran contra otros, y lo peor de todo, la humanidad de Jesús la contradecían, y contradecían también lo de la resurrección que ya habíamos nombrado. Lo que más se notaba, ahí les va la otra, lo que más se notaba en estas falsas doctrinas era la supremacía de la mujer sobre la autoridad del hombre. Y entonces lo que hicieron ellos fue cambiar las enseñanzas. Yo no sé a qué grado esto pasó, yo no sé a qué grado fue que cambiaron las enseñanzas, si se atrevieron hasta hacer, no sé, manuales, no sé cómo llevaban a cabo la enseñanza ellos, pero se atrevieron a cambiar las enseñanzas, sobre todo para enseñar la supremacía de la mujer o la autoridad de la mujer sobre el varón. Es por eso que ustedes recordarán, y lo vamos a ver en la estructura, que Pablo le dice a Timoteo algo acerca de las mujeres, sobre el liderazgo de las mujeres. Lo han de recordar muy bien. Vamos a ver eso también. Este era el principal trabajo, entonces, de los falsos maestros: revolver todo esto, enseñar falsas doctrinas, y lo peor de todo es que en esta situación, en relación a la supremacía de la mujer, algunas viudas jóvenes fueron arrastradas en esa enseñanza. Viudas jóvenes lo siguieron a estos falsos maestros. Entonces el principal trabajo de Timoteo era sacarlos de ahí,
era un trabajo muy difícil. Un joven misionero, pero discipulado y entrenado por Pablo. Y por último, darle consejos prácticos para la organización de la iglesia. Ese es otro propósito. Hermanos, que nos quede muy claro en relación al propósito. Que nos quede muy claro, hermanos, que aunque los problemas en la iglesia o en las iglesias son específicos y las soluciones para esos problemas son muy concretos, no son iguales en todas las iglesias, pero los principios del Evangelio no cambian. Eso nos debe de quedar bien claro. Y es lo que Pablo también nos enseña a través de 1 Timoteo. Los problemas podrán cambiar, las soluciones también van a ser muy concretas para los diferentes problemas, pero los principios del Evangelio no cambian, hermanos. Pasemos a la estructura. La estructura está dividido en tres. Yo lo dividí en tres porciones. La primera es instrucciones para la vida de la iglesia. Y va del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 16, como dice ahí. Y les voy a mencionar así nada más algunos puntos importantes de cada una estructura. La primera es, lo que le dice Pablo a Timoteo, que está en el capítulo 1. Dentro de esto que le dice Pablo a Timoteo, le encarga quedarse en Éfeso, le dice que la ley es buena, también él recuerda la fidelidad, por ahí habla vamos a irlo haciendo más rápido, Dieguito, voy a nombrarlo rápido. Dice que la ley es buena, en este caso, la fidelidad de Pablo, ahí creo que me equivoqué, la fidelidad de Pablo, él dice que gracias a Dios él es fiel y por eso le está escribiendo esta carta a Timoteo. Y le encarga el mandamiento también, un grande mandamiento, que es todo lo que hemos mencionado, se lo dice a Timoteo como mandamiento, no como una opción. Otro punto que tengo aquí en las instrucciones para la vida de la iglesia es acerca de los líderes y mujeres. Esto va del capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 13. Y tiene 3 puntos. Una exhortación a los líderes, al comportamiento de los líderes. Y dentro de esto está los requisitos para los obispos y los requisitos para los diáconos. Y también viene lo de esto que estaba pasando con las mujeres, lo que Pablo le dice a Timoteo en relación a cómo deben de comportarse las viudas, las mujeres en la iglesia. El punto número 2 de la estructura es la fe verdadera y advertencias acerca de las falsas enseñanzas. Fe verdadera y advertencia acerca de las falsas enseñanzas, que va del versículo 3, del capítulo 3, versículo 14, al capítulo 4, versículo 5. Y aquí habla acerca del ministerio de la piedad. Y sí quiero que lo lean, por favor. Frank, ¿puedes leer en voz alta los versículos 14 al 16? Si alguien le dice, ¿cuál es el ministerio de la piedad? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Está hermoso este versículo, de veras. Habría que memorizarlo, hermanos. El ministerio de la piedad. Y también habla acerca de la apostasía. Gretita, ¿podrías leer del 1 al 4, por favor? Del 1 al 5, perdón. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Gracias, Edita. Esto está en el capítulo 4, acerca de la apostasía. Y el último punto de la estructura es consejos a Timoteo y a otros líderes. Y dentro de esto tenemos, cuando le dice Pablo a Timoteo que sea ejemplo, que sea buen ministro, en el capítulo 4, el capítulo 5 completito es acerca de deberes hacia los demás. Muy interesante capítulo. ¿Cómo debemos comportarnos hacia los demás, hacia los de afuera? Habla acerca de las viudas y acerca también de los ancianos en este capítulo. También le dice a Timoteo que cuide su salud, como ya lo habíamos mencionado. Habla acerca del yugo de esclavitud. Ese sí me gustaría que leyeras, por favor, Israel 6, 1 y 2, acerca del yugo de esclavitud. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser humanos, sino sirviéndoles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Habla acerca de los que son amos, acerca de los que son esclavos. Habla acerca de, como lo dije anteriormente, de las viudas, de los ancianos. Habla acerca también de la sana doctrina en el capítulo 6, como dice ahí. Y dentro de la sana doctrina está la piedad y el contentamiento, la buena batalla, también un mensaje a los ricos y el encargo final en los últimos versículos. Vamos a pasar ya al último punto, que son los temas teológicos. Temas teológicos. Muy bien, vamos a ver, hay teología en Primera de Timoteo. Hay teología y habla acerca de los atributos de Dios. Isra González, ¿podrías, por favor, tener en capítulo 1, versículo 17, por favor? Dice que todo el honor y toda la gloria sea que todo el honor y toda la gloria sea para Dios por siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere, solamente Él es Dios. Él es el Rey eterno, invisible, el que nunca muere, atributos de Dios. También vamos a hablar aquí sobre la teología acerca de la soberanía. Isra, capítulo 6, 12. Pelea la buena batalla de la fe, lucha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gracias. Su soberanía de escogernos. Pasamos a la cristología, hermanos. Cristología, la gracia salvadora de Dios a través de Cristo. Bueno, el tema central. El tema central. Después habla también sobre esta cristología, que Jesucristo es plenamente Dios. 15 y 16, capítulo 6. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sin eterno. Jesucristo plenamente Dios. Jesucristo plenamente hombre. Frank. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, leído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Y las acciones de Cristo como Salvador también. One, versículo 6. El cual se dio a sí mismo rescate por todos,
Muy bien, las acciones de Cristo como Salvador. Y el 4:10, Gretita. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperábamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Muy bien. Esto podría entrar dentro del siguiente tema teológico, que es la soteriología, que es la salvación en Cristo. Versículos 14 al 16, Isra, por favor. Oh, qué tan generoso, lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y el amor que proviene de Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deben aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Muy bien. Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir vida eterna. Gracias. One, del 4 al 6, fuerte, por favor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se hace un hijo de estar por todos, de lo cual se dio testimonio de Dios. Gracias. Clara la salvación en Cristo en este libro. También tenemos la bibliología. Esto es en relación a la función apropiada de la ley. Hay unos versículos que hablan ahí acerca de la ley, que las personas estaban tomando en cuenta la ley. ¿Por qué lo estoy metiendo en bibliología? Porque podemos pensar, cuando Jesucristo habla acerca del mandamiento que hay que honrar a nuestros padres en el Señor, está haciendo referencia a un mandamiento anterior de la ley, que es honrar a nuestros padres, ¿no? Dice, hay un mandamiento en la ley. Entonces entra dentro de este rubro de bibliología. Escatología, hermanos, la segunda venida de Cristo. Versículos 14 y 15, Isra. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta la venida de Cristo. Escatología. La eclesiología, el estudio de la iglesia. Consejos para la organización de la iglesia, que los hemos visto durante todo el libro, y advertencias contra las falsas enseñanzas, que es de lo que más hemos estado hablando. Eclesiología. Neumatología, el Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo. Gretita, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente. Y por último, la antropología y amartología, la maldad del hombre. Capítulo 2, 13 y 14. Porque Adán fue conformado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada descubrió su transgresión. El pecado completamente aquí. Hermanos, muchos temas teológicos. Hay una multitud, diría yo, de retos de interpretación que no vamos a ver. Nos llevaría mucho tiempo. Pero lo más importante, y como conclusión, yo diría, hermanos, que esta primer carta a Timoteo es una guía valiosa para cada líder de la iglesia, para cada miembro de la iglesia, yo pondría, porque expone los principios, expone las directrices por las cuales este grupo de creyentes vamos a apropiarnos de esto. Expone los principios, las directrices por el cual la iglesia cristiana bautista, la verdad que permanece, debe conducirse para adorar cada vez que nos reunimos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y también es una guía valiosa
para la administración de nosotros como iglesia. Porque en este libro les voy a decir lo que habla. Habla sobre la calidad de la adoración, sobre el liderazgo, sobre la oración, sobre el papel del hombre, sobre el papel de la mujer, requisitos para el servidor, ya sea obispo, sea diácono o sea miembro también, la responsabilidad de la iglesia tanto en el bienestar de la gente como para protegerlo y defenderla a cada uno de nosotros de las falsas doctrinas y de las falsas enseñanzas. Y para cerrar con broche de oro, hermanos, nos indica cómo vivir una vida piadosa y santa. Cuando lea usted Primera de Timoteo, cuando la vuelva a leer, porque yo sé que la leyeron algunos de ustedes, tome en cuenta todas estas situaciones. Es una carta hermosa y es una guía a la cual tenemos que estar siempre atentos, confiados en que es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos muchísimas gracias, Padre, porque tú nos permites estudiar esta hermosa carta, Padre. Y si nosotros nos pusiéramos en el lugar de Timoteo, Señor, sabremos que nos das una guía completa para nuestras vidas cristianas y para nuestras vidas como miembros. Bendícenos, Dios, y guárdanos el resto de esta noche. Te lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.